Buenas noches, que Dios bendiga la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora. Desde aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de nuestro buen Dios para poder edificarnos juntos, poder estar estableciendo algo nuevo en nuestras vidas. Así que en esta noche te saludamos, te bendecimos y gracias una vez más por estar conectadito con nosotros aquí. El día de ayer, le pedimos disculpas a los hermanos, pero no hemos podido transmitir el día de ayer, pero acá estamos hoy para compartir lo que es la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a comenzar a tocar un tema muy importante en el día de la fecha y te pedimos que te puedas estar conectadito con nosotros, que puedas estar allí teniendo la oportunidad de prestar oído a lo que es la palabra de nuestro buen Dios y por sobre todas las cosas permitir que el Espíritu Santo, como siempre, nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Así que en esta noche estamos allí queriendo que el Señor pueda hablarnos para que podamos nosotros crecer juntos, poder establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Así que en esta noche Dios te bendiga, ¿sí? Ahí estamos ya conectados. Está con nosotros ya conectadita la Marce, ¿sí? Marce Nievas está conectada ya con nosotros y también Paola Heredia ya conectado también con nosotros. Ahí estamos empezando entonces a tener la oportunidad en esta noche de poder estar estudiando junto a la palabra. Así que hoy te pido de que puedas tomar tu Biblia, poder tomar tus apuntes y comenzar a estudiar con nosotros la palabra de nuestro buen Dios. Así que en esta noche te bendecimos en el nombre de Jesús. A ella Paola Heredia, Merce Nievas, Carlos Pucheta, ahí le vas a ir Chaco desde Villa Constitución, ya están conectados los hermanos. Declaramos bendición de lo alto. ¿Me puedes pasar pastora? ¿Me pasas mi anteojo? Y vamos a estar bendiciendo la vida de ustedes. Así que declaramos la bendición de Dios en el paquete gris. Estamos allí declarando bendición de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ahí estamos creyendo de que Dios está bendiciendo nuestras vidas. Así que bendecimos la vida de cada uno de ustedes en esta noche, declarando la abundancia de Dios sobre ustedes. Ahí estamos, comparta usted la transmisión, que hoy podamos estar mucho más conectados para poder estudiar la palabra del Señor. Sabemos que a veces hay internet, a veces no hay internet, pero no importa. Ahí estamos creyendo de que Dios nos va a bendecir. El más 549-3624-2631-67, línea habilitada 24 horas del día para que juntos podamos estar allí conectadito para estudiar siempre también la palabra del Señor y poder recibir una palabra de aliento. Más 549-3624-2631-67, línea habilitada 24 horas del día. Ella está también Virginia de la Cruz conectada. Estamos queriendo conectarnos un poquitito más cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a bendecir el Señor. Estamos queriendo compartir una palabra con usted. Quizás podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Este tema vamos a comenzar a estudiar desde el día de hoy. Así que en el nombre de Jesús, usted allí conectadito con nosotros. Vaya abriendo su Biblia, ¿qué le parece? Vamos a estar compartiendo el Evangelio de Juan en esta noche. Evangelio de Juan, para comenzar con la palabra del Señor. Evangelio de Juan, vamos a estar abriendo la Biblia en esta noche. Evangelio de Juan, entonces, en esta noche, para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Ahí estamos, Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 63 respectivamente. Capítulo 6, verso 63, Viviana Marín, ya conectadita también. Que Dios bendiga la vida de las siervas que están conectados, los siervos que están conectados. Así que a Dios gracias por todo lo que nos está dando. El Evangelio de Juan, capítulo 6, en esta noche, versículo número 63, y dice la Biblia en esta hora: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Carlita, ¿podés venir a darme una mano? Entonces vamos a volver a leer. ¿Me aumentas el tono desde ahí? El Espíritu es el que da vida, para nada la carne aprovecha, para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén.
Entonces aquí vemos claramente algo muy importante, ¿sí? Que el Señor estuvo hablando. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Fíjense que este pasaje, capítulo 6 del Evangelio de Juan, es donde en un momento determinado los discípulos dejan a Jesús. Y allí el Señor estuvo hablando, dándole enseñanza, dándole instrucción, y de pronto la gente comenzó, ¿no es cierto?, los discípulos del Señor comenzaron allí a sentirse, digamos, algo afectado por la palabra, ¿sí? Y en un momento determinado los discípulos dejan a Jesús. Vamos a leer el mismo capítulo, pero en el versículo número 54 en adelante, por favor. El mismo capítulo 6, pero del 54 en adelante. Dice la Biblia: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, dice Jesús, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Les respondió Simón el Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Fíjese, los discípulos de Jesús en total eran unos 70, y allí en un momento determinado Jesús da una enseñanza, da una instrucción de la palabra, y los discípulos en un momento determinado dijeron: dura esta palabra, pero Jesús sabía de que uno de ellos iba a entregarle también. Y ahí muchos discípulos se fueron y le quedaron 12, y de los 12 uno era el traidor. Pero acá estamos nosotros creyendo que en este tiempo Dios hablará a nuestras vidas. Dice Jesucristo en un momento determinado, habla claramente y dice que nadie viene a él si no le he dado por el Padre, verso 65. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Somos privilegiados estar junto a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para que estemos con el Hijo. Acá es importante que nosotros en esta noche podamos tener presente esta palabra y esta enseñanza. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy candente, muy importante, muy actual también en este tiempo que vivimos como iglesia, vivimos cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a hablar un poco con lo que es o con lo que respecta la sanidad del espíritu. Muchos de nosotros venimos pasando por algunas situaciones de la vida. Mi amado profeta Daniel Ponce, gracias por conectarte y estar con nosotros en esta noche. Te amamos y te enviamos un saludo grande desde aquí. Muchos de nosotros pasamos por muchas etapas en la vida, muchas situaciones por las cuales a veces nos cuesta superar o nos cuesta vencer algunos obstáculos. Y a veces nosotros malinterpretamos la actitud de muchos hijos que tenemos dentro de la casa, donde a veces creemos que son rebeldes, son obstinados, son orgullosos, tienen principios culturales distintos, son religiosos y cosas así. Nosotros muchas veces hablamos o identificamos a la persona de esa manera. Pero
también tenemos que tener presente de que muchos de nosotros hemos sido atados por la palabra de un ministro, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de aquel que haya sido nuestra cobertura en un momento determinado. Muchos de nosotros pasamos por esa situación de la vida. Hay hermanos que han salido de una congregación y fueron a la otra y fueron maldecidos, fueron desatados, atados por una palabra, digo bien esto, y donde su mentor, su pastor anterior le dijo, no van a tener fama, no van a crecer, no van a vivir bien, no van... Entonces hay una situación reinante allí en la vida espiritual de muchas personas que están atadas en el espíritu, y no es porque son maldiciones ancestrales, generacionales, no hay nada genético allí, sino que hay una palabra por la cual fueron enlazadas. En lo particular, desde que nos hemos establecido en Florencia hace 11 años ya acá, hemos atendido y hemos ayudado a muchas personas que, trabajando con ellos en el área de sanidad del alma, de sanidad interior, hemos podido ayudarle a ser libres por esa palabra con la cual fueron atados. Entonces, quisiera tocar esto para poder nosotros de esa manera también experimentar la libertad del Señor. Vuelvo a insistir, muchos de nosotros decimos que hay personas que están atadas, que están allí con maldiciones y que están allí pasando por algunas cosas porque son rebeldes y en verdad, muchos casos me tocó atender junto a mi esposa, muchos casos no son tan reales en esa situación, sino que la palabra del ministro que tuvieron anteriormente fueron las que enlazaron la vida y allí estamos nosotros teniendo a veces aflicciones. La palabra del Señor dice que el libro del profeta Ezequiel nos revela de que hay muchas almas que fueron atadas, ¿sí?, como almas al vuelo, con vendas mágicas. No estamos hablando únicamente del brujo, del curandero, del parapsicólogo de la zona, del barrio donde muchas personas suelen frecuentar, sino que cuando nosotros como ministros hablamos de esta manera, también estamos actuando con un demonio jezabélico, un demonio de brujería que puede estar afectando a una persona y a una familia en sí. Entonces, nosotros, antes de poder hablar de lo que es sanidad del alma, me gustaría tocar este tema. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Hay muchas personas, antes de ayer, por ejemplo, hablaba con una joven y estábamos hablando de un tema. Ayer a través del Messenger, del WhatsApp, estábamos tratando un tema y le digo, ¿sabes que muchas personas están atadas aún en sus pensamientos? Y esto es una enfermedad. Que estamos allí teniendo pensamientos derrotistas y todas esas cosas. Y nunca podemos superar obstáculos en la vida porque nuestros pensamientos todavía están atados al pasado. Entonces nosotros necesitamos ser libres hoy más que nunca. Hay algo que tenemos que tener presente y lo venimos teniendo ya desde el comienzo de la transmisión nuestra. Luego de la pandemia y en el transcurso de la pandemia vamos a ser dimensionados, muchos seremos dimensionados, seremos llevados a un nivel espiritual mayor al que estábamos experimentando, viviendo. Luego y en el transcurso de la pandemia íbamos a tener la posibilidad de ser muy bendecidos, prosperados, y estamos viendo realmente cómo Dios está bendiciendo y prosperando. Y también estuvimos hablando y compartiendo que después de esta cuarentena, de este encierre que estamos teniendo nosotros, vamos a comenzar a tener la oportunidad no tan solo de crecer de manera personal, ministerial, sino también financiera, y vamos a ser empresarios. Dios va a levantar empresarios de sus hijos y Él está usando todo esto, Dios está usando todo este tiempo para poder empoderarnos a nosotros. Por eso es importante el estudiar la palabra, el orar, el compartir, el poder seguir a ministros a través del internet con palabras, con enseñanzas e instrucciones. Entonces necesitamos experimentar la libertad de nuestro Jesús. Y en este día que comenzamos a hablar de esto, me gustaría decirte, por ejemplo, yo puedo dar testimonio de mi propia vida de cuando se hablaron y se actuaron allá en mis primeros tiempos, cuando comenzaba con el Señor, de cómo muchas personas fuimos atados en este espíritu y hoy nosotros estamos liberados. Por eso estamos enseñando y ayudamos a la gente a poder ser libre. Me tocó atender, como dije, a personas en este aspecto, y esto es una enfermedad espiritual y no podemos nosotros atender la casa de Dios si estamos enfermos.
el ministro, el hijo de Dios, el líder, el líder de un grupo de jóvenes, el mentor, no puede enseñar correctamente las cosas del Señor porque están muchas veces enfermos y no podemos nosotros, aun cuando estamos intercediendo, ¿sí? Cuando estamos orando, cuando estamos clamando a Dios por la liberación de una persona, no podemos nosotros tener nuestro corazón enfermo. No podemos servir de esa manera, porque si no estamos sacando, como dice el libro de Santiago, agua dulce y salada de un mismo recipiente. Entonces no podemos nosotros atender la casa del Señor. Tenemos que pelear contra este espíritu que está queriendo traernos a nosotros un encierro, dolores, ¿no? Dejemos que el diablo tenga dolor de cabeza, pero nosotros trabajemos para que podamos nosotros vivir. Cuando una persona no es tratada en esta enfermedad, puede hasta morir teniendo esa enfermedad espiritual en su vida, ¿sí? Y esta enfermedad puede hacer violar también principios divinos. Es decir, cuando nosotros tenemos una enfermedad espiritual, cuando el orgullo gana nuestras vidas, cuando nuestra altivez, nuestra soberbia, cuando ese mayor concepto de nosotros mismos está gobernando todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras emociones, podemos llegar hasta violar principios divinos, dejar de lado muchas cosas que está establecido en la palabra y podemos equivocar el blanco. Entonces nos lleva a actuar todo esto fuera de lo que es la palabra del Señor. Y muchos de nosotros vamos a generalizar, ¿sí? Vamos a generalizar esto, vamos a incluirlo todo dentro. Muchos de nosotros creemos tener la razón cuando actuamos de una manera y defendemos nuestra postura. Cuando nosotros como ministros de Dios, somos servidores de la casa, como hijos de Dios, no podemos defender. Podemos defender nuestra postura, podemos quizás hablar de alguna situación por la cual podamos estar siendo afectados, podemos defender allí, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros a veces llevamos a la personal o a lo personal muchas cosas y nos estamos olvidando que nosotros debemos defender el reino de Dios en la tierra, ¿me entiende? Entonces no podemos tener una actitud equívoca olvidándonos que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Dios nos honró de tal manera que podamos nosotros representarlo a Él acá en la tierra. Y no hay nada más importante para un hombre, para un servidor, para una servidora, para un ministro del Señor, que poder representar a nuestro Dios de la mejor manera, de la mejor forma. A veces nosotros queremos brindarle a Dios y lo mejor y nos olvidamos porque nos presentamos a nosotros mismos. Y sabe que cuando nosotros defendemos nuestra postura, yo recuerdo cuando estaba haciendo mi carrera de licenciatura de Ciencia de la Educación en la Facultad de Humanidades en la ciudad de Resistencia, Chaco, tenía a mi profesor de cátedra de teología, que no me sale la palabrita ahora, de filosofía, ahí está, de filosofía, y estábamos allí, un grupo de más de 300 alumnos en el aula, y el profesor nos hace una pregunta, Roberto Drip, nos hace una pregunta, ¿qué es la verdad? Entonces nos dio la oportunidad a todos aquellos que querían expresarse para que nosotros podamos decir qué es la verdad para nosotros. Y comenzamos a debatir el tema en el aula, y en un momento determinado el profesor Roberto Drip dice lo siguiente: todos tenemos una verdad. Eso marcó mi vida en ese momento, ¿no? Todos tenemos una verdad. ¿Y sabe por qué me marcó la vida? Porque este profesor se presentó como ateo. Él dijo, yo no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios. Y si hay alguno que cree en Dios, perdóneme, pero yo no creo en Dios. Y se presentó y siempre habló en contra de todo lo que es el cristianismo y todo. Y él puntualizó muchas cosas en contra aún de la existencia de Dios. Entonces eso me marcó. ¿Por qué me marcó? Por lo que voy a decir ahora. Él dijo en un momento determinado, como cerrando el debate del curso, dijo, todos han tenido verdad en lo que dijeron y todos defendieron su propia postura. Pero hay una sola verdad que es indiscutible donde nosotros vayamos, y es la verdad en Dios. Y ahí me quedé marcando eso, porque él dijo, la única verdad absoluta en la existencia del hombre es Dios. Y Él tiene la pura verdad y nosotros debemos manejarnos en ella. Entonces quedé pensando en eso, ¿no? Por lo que Él dijo. Entonces cada uno de nosotros tenemos una verdad, pero tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la verdad establecida por Dios en su palabra. Tenemos muchas diferencias, podemos tener diferencias
en algún comentario, en algún pensamiento de la palabra, pero lo más importante de todo, que debe unirnos a nosotros, es la verdad de Dios en nuestras vidas. Y manejarnos a base de ello, caminar a base de ello. Entonces, este es un tiempo donde nosotros debemos analizar nuestro caminar también, en qué estamos atados, en qué estamos afectados, para poder ser libres. Está claro que esto es el comienzo de la enseñanza o de la palabra que vamos a estar teniendo. Vamos a llevar mucho más a esto. Todo este sistema que a nosotros muchas veces nos lleva a querer defender una postura que, por más que nosotros sepamos que estamos equivocados, pero la defendemos, podemos considerarla como una enfermedad espiritual que nos está llevando a nosotros directamente a un fracaso, a un golpe en nuestra vida, y que puede perjudicar no tan solo nuestra vida personal, sino al núcleo de personas que nos rodea, que está con nosotros trabajando en la casa. ¿Qué es la enfermedad y cómo es la que se adquiere esta enfermedad? Ahora, la enfermedad espiritual, vamos a ir hablando de esto. Muchos de nosotros creemos estar sanos, pero estamos enfermos, ¿sí? Son algunas de las preguntas que podamos nosotros tener presente y por las cuales nosotros vamos a ir hablando. Vamos a definir de manera general lo que es la enfermedad espiritual. Y yo quisiera que usted y yo podamos nosotros leer la palabra de nuestro buen Dios, ¿sí? En el nombre de Jesús. Vamos a leer, como costumbro, te lo dejo en pantalla, ¿sí? Esta noche te dejo en pantalla también allí el capítulo número 4 del segundo libro de Corintios. En esta hora lo vamos a leer, lo vamos a meditar juntos, vamos a estar ahí compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Qué bueno es saber que estamos aquí en la compañía de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, vamos a bajar. No sale la pantalla. En el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 6 respectivamente en esta noche dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, nos desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no dando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los cuales se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces acá nosotros tenemos la primera palabra, ¿sí? Vayamos por favor también al mismo libro de Segunda de Corintios, pero en el capítulo número 2, ¿sí? Capítulo número 2, del capítulo número 2 al verso 14 al 16 respectivamente. Entonces en esta noche vamos a ir estudiando entonces, ahí vamos. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 2, en esta noche, 14 al 16 de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Ahí estamos abriendo la Biblia, estamos ahí estamos teniendo. 14 al 16 dice lo siguiente: mas a Dios gracias, dijo el apóstol Pablo, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en toda la gloria el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquel olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Entonces, las dos palabras que hemos compartido, los dos capítulos de la Biblia que hemos compartido en esta noche, entonces vamos a ir viendo acá para poder definir qué es la enfermedad espiritual.
Uno de los graves problemas que tiene la iglesia de Cristo en el siglo pasado y en el presente es lo que el apóstol Pablo expresa en estas escrituras. La enfermedad es algo que a muchos dirigentes de la iglesia alarma. En ocasiones se aconseja que nuestras ovejas o nuestros hijos, ¿no?, puedan también, si van a escuchar la palabra por otro lado, siempre estamos atentos allí para que no tengan una enseñanza equivocada o errónea. Eso hace un buen pastor. Siempre un buen pastor va a aconsejar a las ovejas, a los hijos de la fe que tenga, para que cuando vaya a un congreso, un estudio bíblico, un seminario, vaya a estudiar la palabra en algún lugar en el cual se fue invitado y se le permitió irse, tenga la oportunidad de aprender la palabra del Señor con fundamentos firmes, para que no se descarríe, para que no venga con algunos pensamientos equivocados o algunos pensamientos erróneos, sino que podamos nosotros tener claro pensamiento de la palabra del Señor. Ahora, para que la oveja, aconsejo siempre a los hermanos de nuestra congregación, que cuando estamos dando la palabra, estamos enseñando la palabra, siempre tengan la Biblia en mano, siempre anoten todos los estudios que estamos dando con versículos bíblicos también. ¿Y qué pasa luego de esto? Nosotros le decimos a los hermanos todo con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el hermano, la hermana, el joven, la joven que está estudiando las escrituras con nosotros pueda tener claro que todo lo que se está hablando está escrito allí. Entonces, no podemos nosotros venir a agregar nada ni comentar nada fuera del lugar de lo que está en la palabra. ¿Por qué? Porque si no vamos a transgiversar, vamos a afectar la palabra y corremos peligro de poder dar nuestra enseñanza antes de lo que Dios quiere que la iglesia pueda aprender. Entonces, como pastores, sí debemos tener nosotros esa costumbre de enseñar a la oveja. Se suele también tener una mala experiencia cuando los miembros van a otros lugares y reciben una palabra, ¿sí? Reciben una palabra y allí están ellos con que las cosas de Dios son así y Dios me habló de esta manera. Ahora, yo tuve la experiencia personal con un hermano en la fe que congregaba con nosotros, que de pronto alguien le dijo: tú eres evangelista y Dios ya te levantó y ya eres ungido como evangelista. Y tuve una confrontación con este hermano. ¿Por qué? Porque cuando él vino de esa enseñanza, donde nosotros también fuimos a participar acá en la provincia del Chacó, tuvimos una confrontación porque él decía: no, si el profeta ya me dijo que yo soy evangelista y que debo comenzar a ejercitar y a funcionar con el ministerio que Dios me ha dado. Entonces le digo: mira, yo soy tu pastor y si yo veo que todavía no estás preparado, no estás preparado. Entonces el hermano se ofendió y se alejó de la iglesia, y en verdad no estaba preparado. A veces le damos una palabra a alguien y nos estamos olvidando de que podemos perjudicar a esa persona. ¿Qué pasó con este varón? Se retiró de la iglesia, ofendido, enojado porque no le dimos la oportunidad, y hoy ese varón no congrega. Está dando vuelta, vive acá en la zona, está dando vuelta, no congrega en ningún lugar, porque quedó así. Alguien vino y le dijo que era evangelista y tenía que salir y tenía que... Entonces nosotros tenemos que tener presente siempre de que tenemos que caminar en orden, en orden. Si hay alguien que te declaró una palabra, está bueno que hables con tu pastor y le pueda decir: sabe que tengo esta palabra de parte del Señor, el profeta, el evangelista, el apóstol me dio esta palabra, pero dejarle claro a tu pastor de lo que se te dio a conocer. ¿Y quién te conoce si no es tu pastor? Muchas veces cuando mis hermanos vienen a hablar con nosotros, o a veces hasta me mandan un mensaje por WhatsApp, yo ya estoy conociendo con qué espíritu me están hablando, cuál es el sentir que están teniendo, y ya ahí les digo: ¿saben qué? Necesito que me digan qué está pasando. Cuéntenme, hablen, cuál es la situación. Y a veces disimulan también cuando está presente y le digo: el problema está en esto. ¿Y por qué? Porque el pastor conoce a sus ovejas, ¿sí? Conoce a sus ovejas y sabe qué alimento darle. Por eso es importante que cuando usted vaya a estudiar la palabra del Señor en algún lugar, sepa quién le está dando la palabra, sepa quién le está enseñando, porque es importantísimo, porque puedes llegar a desviarte de la sana doctrina, de la buena palabra, y tu corazón se puede enfermar. Entonces es importantísimo. Cuando alguien viene a mí a pedirme un consejo, una guía,
Yo no puedo negarme. Siempre le digo, no me voy a negar a darte un consejo, a orar por tu vida, a darte una dirección, pero ¿sabes qué? El mejor condimento, la mejor comida, el mejor servicio, la mejor atención la vas a tener con tu pastor. Vuelvo a tu pastor y hago lo siguiente, me comunico con su pastor y le digo, vino tal persona, me habló de esta manera, me pidió este consejo, yo le dije esto, ahí se lo devolví. Y no tengo problema que venga las veces que quiera, pero yo se lo devuelvo. Y así es, ¿me entiende? Pero siempre procurando ayudar a la gente con la buena palabra del Señor. La Biblia es la verdad y no podemos salir de ella. Cuando salimos de lo que es la enseñanza de la palabra tal cual está escrita, podemos correr peligro hasta, dije la vez pasada, hasta establecer una secta y establecer nuestra propia doctrina. Entonces nosotros podemos errar el blanco allí. Entonces tenemos que ser conscientes, ser alimentados de la mejor manera, enseñar de la mejor manera posible, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Si yo como pastor enseño a las ovejas de acuerdo a las heridas que pueda estar teniendo en mi corazón, voy a transmitir malas enseñanzas, voy a orar y poner manos sobre mis hijos en la fe y voy a transmitir lo que en mi corazón tengo. El corazón es lo más importante, debemos tener sano nuestro corazón para poder enseñar la palabra del Señor. Por eso a veces cuando uno te ofende, cuando uno te quiere lastimar o te agrede, ahí al altar del Padre entregar toda tu carga, porque nosotros debemos tener un corazón sano, porque si no, si tengo enfermedad en mí, transmito lo que tengo voy a dar. Entonces es necesario que en este tiempo nosotros podamos crecer en la sanidad. Muchas veces nosotros tenemos muchas experiencias de parte del Señor, pero son experiencias. Ahora debemos nosotros dejar de vivir en la experiencia para comenzar a vivir en una realidad con Dios. Entonces es importante. Hay pastores que no le importa el testimonio de la persona, solo le ponen en un lugar y a trabajar, se ha dicho. Y ahí nosotros somos responsables de lo que pueda llegar a pasar en la iglesia. Te cuento dos situaciones. Te voy a hablar de mí, ¿para qué hablar de otros? Como siempre digo, en cierta oportunidad vino un músico, vino a hablar conmigo, junto con mi esposa, y se acercó a nosotros y me dijo, pastor, queremos congregar con usted, mi familia, y yo soy músico, toco y lo conozco. Entonces le digo, sí, no hay problema. Si quieres congregar, no tengo ningún problema. Las puertas de la iglesia no se pueden cerrar. El templo está abierto para todos aquellos que quieran. Pero si quieres congregar con nosotros, bueno, está bien, no hay problema. Tenemos que conocer tu testimonio, saber por qué te moviste de tu casa, qué estás haciendo, qué hiciste, qué problemas tuviste. Mientras tanto, hasta porque me dijo, no estoy congregando, entonces le digo, sí, quédate conmigo, no tengas problema. Y si quieres servir a Dios, bienvenido seas, siempre y cuando las cosas funcionen correctamente. Entonces nos pusimos a hablar y me dice, ¿cuáles son las condiciones para poder servir en este lugar? Lo único que nosotros tenemos es oración y ayuno con todos los que ministran en la casa. Nosotros tenemos un día a la semana donde los obreros ministran junto con los pastores de este lugar, mi esposa y yo, ayunamos por sanidad nuestra, por liberación nuestra. Tenemos un día en la semana que nos abocamos a esta tarea. Entonces, eso es importante. Lo segundo, vas a tener que tener un tiempo estando sentado, porque es importante que te quedes sentado, porque necesito conocer tu testimonio. Sé quién eres, sé dónde vives, hemos platicado muchas veces, pero las cosas espirituales son diferentes. Entonces necesito evaluar tu vida espiritual. Y luego le digo el otro es que acá nosotros, el que sirve en la casa del Señor, tiene que orar, ayunar y estar en los discipulados. Entonces, ¿qué pasó? Ese día se quedó, después nunca más volvió. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque hubo algo que nosotros también le hemos pedido, que arregle la situación legal con su ministro. Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque si tú traes enfermos a la casa, a ministrar la casa, transmites enfermedad. Entonces nosotros tenemos esa metodología con mi esposa, de poder tener obreros sanos, porque la casa del Señor se debe hablar correctamente, atender la casa del Señor de manera correcta.
Entonces hay importancia de esto, ¿me entiende acá? También existe una enfermedad. Esta enfermedad, ¿no?, está allí desviando la atención de muchas personas. La palabra da vida a nuestro espíritu siempre. Y cuando esta palabra es torcida, está adulterada, entonces comienza a darse una influencia diferente a lo que es la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los nicolaitas? Entonces el Señor le dijo, pero una cosa tengo a favor de ti, le dijo a la iglesia de Éfeso. Le dijo, porque tú rechazaste a los nicolaitas, a lo cual yo también aborrezco. Que eran los nicolaitas, estaban enseñando una cosa equivocada. Había un desenfreno, había doctrinas erróneas, equivocadas, el espíritu jezabélico se movía. Entonces el Señor elogió a Éfeso por esa causa. Entonces nosotros cuando transgiversamos, cuando torcemos la palabra, cuando adulteramos la palabra, entonces estamos dando una enseñanza equívoca y podemos nosotros lastimar a muchas personas y ofender a muchas personas a la vez. Y ya no es una palabra que transmite vida, sino que está afectando allí el propósito de la palabra en la vida de una persona. Entonces la palabra fue diseñada para transmitir vida. Dios reveló a nuestros padres, a los primeros, a los patriarcas, reveló la Escritura para poder dar vida a través de ella a su pueblo. Dar instrucción, corrección, enseñanza. La palabra del Señor nos exhorta, nos alinea, nos purifica, nos limpia, nos sana a cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos entender que la palabra de Dios transmite vida a cada uno de nosotros. Entonces, bien claro lo dijo el apóstol Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ante bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no dando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándolos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dijo el Pablo, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué transmite la vida? Liberación. La palabra transmite liberación. La palabra del Señor transmite vida, liberación, sanidad. Las mentes son liberadas. Podemos nosotros tener cosas mayores de parte del Señor a través de una buena enseñanza. El apóstol Pablo también aconseja de poder nosotros renovar el espíritu de nuestra mente. Luego también nos enseña a nosotros de que debemos pensar en toda buena cosa, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces hay instrucciones de parte de la palabra del Señor para que nosotros podamos ser sanos. Hablaba con una joven, algo que te comentaba recién, hablaba con una joven y esta joven me hablaba y me decía, por una cosa, por esto estoy afectado acá, o nos afectamos, ¿por qué? Porque muchas veces recibimos mensajes equivocados y entonces allí nosotros somos frenados al propósito de Dios. Acuérdese que la palabra fue diseñada para transmitir vida y la palabra tiene un propósito en nosotros, dimensionarnos, llevarnos a un encuentro personal con la palabra. La sana doctrina comúnmente llamada y la buena palabra de Dios, ¿no?, hace que el cristiano pueda crecer saludablemente y vivir en libertad su vida con Dios, ¿sí? Una palabra enseñada correctamente hace que el Hijo de Dios tenga una vida sana. Mantengo siempre mi postura. Lo que está escrito en la Biblia para mí es verdad. De ella no me salgo. Si alguien dice la palabra del Señor viene con un evangelio diferente a esto, sea anatema, dijo Pablo. Entonces, la palabra del Señor, tal cual está escrita, es la que me gusta predicar y enseñar. Porque es la que da vida, corrige nuestras vidas, ¿sí? Entonces, debemos entender de que nuestro adversario, el diablo, va a querer enredarnos en sus asuntos para que nosotros enseñemos algo equivocado. Y vamos a estar haciendo daño a la iglesia, al cuerpo del Señor. No puedo venir con un pensamiento contrario a lo que está escrito. No puedo. Hay algunas cositas por allí dando vueltas, ¿no? Algunas costumbres que vinieron, en una oportunidad lo compartía,
Entonces, cuando me dijeron, cuando saltó toda esta conversación así hace unos años atrás, un año y algo atrás, con el tema del nuevo orden y todas esas cosas que debemos aplicar dentro de la iglesia, se está aplicando acá muy cerca de nuestra localidad, en la ciudad de Resistencia. Yo dije, ¿qué tenemos nosotros de diferente con los que hacen esto? Si nosotros estamos enseñando que el fetichismo no va, la idolatría no va, ¿qué tendremos de diferente si aplicamos esto con esta iglesia? No tenemos nada diferente. Entonces ya todo el mundo puede usar la cinta roja, la amarilla, la blanca, tirar agua cualquiera, porque a través de ellos recibimos milagros. No, debemos cuidarnos. La Biblia dice, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Entonces, no puedo aplicar algo natural que pueda estar cubriendo o estar reemplazando, mejor dicho, la muerte de Jesús para liberación de nuestras vidas. La sangre de Jesús no puede ser reemplazada por un objeto natural. Entonces, cuando venimos a enseñar esto, estamos cerrando el blanco. Y me pueden llamar como extremista, sería bueno este término, pero prefiero ser extremista, pero enseñar la Biblia, la palabra, porque esa es la que nos va a dar vida a nosotros, ¿entiende? Fui enseñado de esta manera, y gracias a Dios mi mente es abierta a las enseñanzas, escucho mensajes, instrucciones de muchos ministros del Señor. Uno de ellos es nuestro amigo de la casa, el apóstol Daniel Ponce, y me gusta escuchar, me gusta aprender, soy abierto a la enseñanza, pero siempre de acuerdo al modelo de Dios, no fuera de él. Retened lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Entonces es correcto cuando nosotros recibimos buenas enseñanzas, porque te alimenta el espíritu, te lleva a una revelación de la palabra y a un encuentro personal con el autor de la palabra, que es Dios, con el que inspiró la palabra, que es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros una buena enseñanza, una buena instrucción de la Escritura. Recuerdo hay una joven acá, que no voy a dar su nombre, pero está conectada y si quiere decir soy yo, dijo, con ustedes he aprendido, me enseñaron esto y acá estoy aprendiendo el fundamento. Y hoy nosotros le vemos cómo creció una barbaridad. Y me gozo al saber que creció con la palabra porque fue instruida. Entonces ese es el trabajo nuestro, enseñar la palabra como está escrita. Cuando enseñamos algo equivocado, podemos equivocar el blanco y enseñar cosas nuestras. Lo que está establecido por el hombre con el tiempo perece, se desvanece, se va, dice Colosenses, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Y eso es lo que a nosotros nos da fundamento de vida, nos lleva a algo diferente. Entonces usted en esta noche, allí donde usted se encuentra, si usted está sabiendo de que hay una instrucción equivocada en su vida, libérese en esta noche, libérese. Alguien vino un día y me confrontó y me dijo, sus chicas van a ir todas al infierno. ¿Y por qué vaya al infierno? Porque se pintan, se tiñen el pelo, se cortan el pelo, usan pantalón. Ustedes todos van al infierno, me dijo. Entonces yo le dije, mire, vamos a discutir el tema más adelante, pero usted me trae un endemoniado, elija cualquier endemoniado a la zona. Órele usted primero y luego le voy a hacer que oren las chicas que van al infierno. Vamos a ver cuál de los dos tiene resultado. Nunca más se presentó. Porque no es así las cosas. Tu relación con Dios marca una diferencia en el mundo espiritual. La enfermedad espiritual ha creado millones de religiones, sectas, denominaciones y a través de los tiempos también, razón por la cual nuestro Señor nos da un manual de vida para que nosotros podamos guiarnos, y es la Biblia. Es la Biblia. Cuando como ministro de Dios corrompemos la palabra por la ignorancia, añadimos nuestros propios pensamientos y nuestras propias convicciones, como gente del reino, como personas que fuimos escogidos por Dios, entonces estamos transmitiendo algo equivocado, erróneo, que puede llegar a enfermar nuestra propia vida y enfermará a los que nos están escuchando. Entonces, estamos haciendo que muchas personas erren el blanco por causa de una enseñanza equivocada y errónea. Entonces, es importante conocer la Biblia. La Biblia es una. Todas las religiones hablan de ella. Vinieron los testigos de Jehová hace como 2 años y medio atrás y golpearon la puerta. Estábamos sentados con mi esposa tomando los mates allá afuera en la casa
y en la vereda de la casa y empezamos a charlar con ellos y mi esposa le habla a uno de ellos y le dice, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? Y ahí se comenzó un debate. Al ratito el hombre se fue, no volvió más. A los pocos días viene una mujer de edad y otra jovencita, golpean la puerta, les atiendo y empezaron a hablar, yo les escuchaba. Entonces le hablé de la salvación y le dije, ¿qué es la salvación para ustedes? Y quedaron mirando. Entonces le confronté con la palabra. Cuando tenés la palabra de Dios en tu corazón, podés confrontar las falsas doctrinas. Necesitamos crecer en ella y caminar a través de ella. Todas las religiones hablan de Jesús, pero nadie le llama como Señor. Cuando hablé con los testigos de Jehová, me dijeron, no, él es un simple profeta que en un momento determinado vino, pero ahí nomás. Entonces yo le dije, no, él es el Salvador, es el Hijo de Dios, él es Dios. Y quedó allí, y con bases bíblicas, con palabras, y bueno, hasta ahora no volvieron nunca más. Entonces, si tú tienes la verdad, confrontarás al enemigo con la verdad. ¿Cómo confrontó Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra. Una palabra fundamentada, una palabra establecida. Cuando salió del desierto, compartió Isaías 61 y Lucas 4:18, usted lo lee, donde el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí se armó una también. Pero acá nosotros tenemos que tener presente que la palabra de Dios confronta todo lo que es las tinieblas. Una palabra bien enseñada, una palabra bien establecida en nuestros corazones como principio del reino para nuestra vida y nuestro fundamento y nuestro caminar diario, va a contrarrestar toda fuerza de las tinieblas. El enemigo, cuando usted es portador de la palabra de nuestro Dios con el propósito que Dios estableció en su corazón, el enemigo no lo podrá hacer frente. Vendrá a amedrentarlo, a asustarlo, pero va a salir huyendo. ¿Sabe por qué? Porque está la palabra allí. Es la palabra la que nos hace libertad, nos da libertad a nosotros, ¿sí? La respuesta siempre debe ser correcta, no adulterada, siempre correcta. Si la pregunta, nosotros le hablamos a un testigo de Jehová, le hablamos a un mormón, le hablamos, por ejemplo, a un católico, les preguntamos, le decimos, ¿son cristianos ustedes, son hijos de Dios? Todos te van a decir, pero un hijo de Dios representa a Dios como Dios es. Da testimonio y el Espíritu de Dios dará testimonio de que tú eres hijo del reino. ¿Entiendes? Tú no necesitas una carta de presentación. El Espíritu de Dios dará testimonio que tú eres hijo del reino. Cuando nosotros somos portadores de la palabra, somos mensajeros del reino. Entonces, ¿cómo inicia la enfermedad espiritual en nuestra vida? Por una mala enseñanza. Y a veces somos tan obstinados, conociendo la verdad, queremos guiarnos o nos dejamos seducir por el enemigo. Entonces, soy un convencido. Nuestra profesora de contabilidad, la profesora Coduti, cuando iba a la secundaria, dijo, la contabilidad es como un hilo muy fino, que cuando se corta eso, nos cuesta volver a unirlos para llevar una contabilidad correcta a nuestra empresa. Eso nos enseñaba la profesora de contabilidad, la profesora Coduti. Ahora, la palabra del Señor es similar. Si en un momento determinado con nuestro caminar diario nos dejamos seducir por segundos con una enseñanza equivocada y queremos aplicarlo nosotros, se puede llegar a cortar el hilo que nos une con el Padre. Y luego nos cuesta restaurar eso. ¿Me entienden? Pero no es imposible. Lo podemos llevar a cabo, lo podemos restaurar. Entonces es importante una buena enseñanza, una buena palabra, una buena instrucción de parte de nuestro Señor. Hay correcciones de nuestras vidas siempre. ¿Sí? Tan solo con una palabra que es la sangre de nuestro Señor, dice Angélica García. Qué bueno saber, ¿no? Que podemos nosotros en este tiempo conducirnos con la verdad. Siempre tenemos que tener como prioridad la palabra del Señor. Jesucristo tiene procedencia divina y nosotros lo podemos ver en Romanos capítulo 9, versos 3 y 5. Si usted lo acompaña, Romanos, ¿sí? Ahí yo te dejo en pantalla, Romanos capítulo 9, por favor. Vamos a compartir la palabra una vez más. Romanos capítulo número 9, ¿sí? Ahí compartimos, me permite. Vamos a Romanos, búsquelo usted en su Biblia. Romanos capítulo número 9, por favor.
Ahí lo copio y ahí lo pego en el comentario para que usted me lo tenga presente. Romanos capítulo 9, su versículo número 3 y 5 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ahí te dejo otra palabrita más. Primera de Timoteo, por favor, en esta noche. Primera de Timoteo, también te voy a dejar la palabra para que vos lo puedas tener. Primera de Timoteo, lo copio, lo pego y lo buscamos juntos. ¿Qué te parece? Primera de Timoteo, ¿sí? Capítulo 3, versos 14 y 16 respectivamente. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, dijo Pablo a su hijo en la fe Timoteo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese, acá dice, Dios fue manifestado en carne a través de Jesús. Como hablábamos la vez pasada, la máxima expresión, la plenitud del Padre, la máxima expresión de Dios para el hombre o hacia el hombre fue a través de Jesús. ¿Se acuerda de la enseñanza? Entonces acá nosotros tenemos claro este mensaje de parte de nuestro Rey, ¿sí? Donde Jesucristo vino al mundo a darnos a nosotros vida. Ahora, muchos piensan de manera equivocada, enseñan de manera equivocada. Ahora, hay en muchas versiones de la Biblia que han salido y que están saliendo donde ya no se le nombra a Jesús, donde no se habla de la salvación, donde no se habla de que Él es Dios. Entonces, tengamos cuidado con todo esto, porque a veces la mejor Biblia de estudio puede llevarte a una enfermedad en el espíritu. Entonces, tenga usted presente lo siguiente: ninguna rosa, ni agua, ni el agua del nuevo orden, nada, ningún manto, ni la astilla, ni el pan, ni un aceite, tiene más poder que la sangre de Jesús. Predica a Cristo crucificado, muerto y resucitado, al Señor siempre. Siempre Él debe estar allí a la boca tuya, siempre Jesús, porque Él es el Señor, Él es nuestro Señor. Entonces, cuando ya comenzamos nosotros a suplantar a Jesús con alguno de estos elementos, tenemos que tener cuidado de saber dónde estamos. Aún dentro del cristianismo promovemos juicios, divisiones, los nombres, siendo que el único que merece la gloria es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, no, yo voy con el apóstol fulano, con el profeta tal. No hay nadie mayor que Jesús. Deje que los otros puedan establecer la doctrina del Señor, tienen sus enseñanzas. Usted tiene que tener presente de que ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor será tan mayor que Jesús. Entonces no podemos causar divisiones porque vamos con uno, vamos con otro. Déjelo, el Señor sabe por qué están ministrando en un lugar, saben por qué predican. Déjenlo, que se siga predicando a Jesús y a este resucitado entre los muertos. Entonces no podemos nosotros marcar esa diferencia y actuar de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque estamos produciendo como un mercado en todo lo que es Dios. Si nosotros actuamos de esta manera y decimos de esta manera, yo tengo la verdad, en nuestra iglesia está el poder de Dios, nuestra iglesia es la mejor de cualquiera, dígame, ¿qué diferencia hay con los cambistas que reprendió Jesús en el templo? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre los cambistas que Jesús reprendió en el templo? No tenemos ninguna diferencia. Entonces, si yo digo, tenemos que usar esta astilla, lleve este pedazo de madera, o venga acá y le tiro un poquito de agua en la cara y reciba su milagro, ¿qué diferencia nosotros tenemos con la Iglesia Católica? Ninguna. Porque estamos reemplazando el poder de Dios
con un elemento natural. Yo no puedo reemplazar el nombre de Jesús. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, en mi nombre, en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puedo reemplazar su nombre. Si usted está teniendo una enseñanza similar, yo te invito a que renuncie a la enseñanza hoy, porque necesitas sanidad en tu espíritu para poder tener un fundamento en Dios. En el nombre de Jesús. Tampoco podemos vivir de rencores y de glorias pasadas. Entonces, debemos entender, ¿sí?, que las cosas deben ser diferentes. En nosotros debe ser diferente. Unos creen también que todos es el nombre de Jesús, otros en el Padre, pero debemos nosotros tener presente que los tres son uno. No se pretende o no pretendemos decir que uno tenga la verdad. Yo no digo tener la verdad. Usted es libre de tener su verdad. Yo tengo la mía. Usted tiene la suya. Pero sí tenemos que tener presente que cuando la enseñanza de Dios es establecida o es transmitida como corresponde, ahí está la verdad. No te olvides de esto. Nadie está equivocado, porque cada uno de nosotros podemos enseñar de acuerdo a la visión de Dios que hemos tenido para poder trabajar en el ministerio, pero siempre basado a la verdad, a la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a insistir, si tú crees que estás recibiendo una mala enseñanza, renuncia a ella hoy en el nombre de Jesús. No permitamos que las convicciones de un hombre puedan desviarnos del buen camino. Jamás. Permitamos que las cosas de Dios sean enseñadas correctamente. ¿Me entiende? Correctamente. Recordemos que la palabra es espiritual. La fe se alimenta a través de ella y se tiene que interpretar de manera espiritual. Cuando una persona cree estar bien y los demás están mal, solo, escuche esto, se la pasan o nos pasamos juzgando y no mirando la vida del que está dando. Siente que todo lo que dicen y lo que creen es correcto, pues nadie puede refutarles de lo que hablan. Entonces, si vamos a vivir juzgando lo otro, entonces estamos equivocados. Ana de Jesús, bendiciones también para tu vida, hija. Entonces, no podemos nosotros vivir juzgando. No, dejemos eso. Dejemos. Cuando me acuerdo el que me ungió como pastor, Apolinario Jesús Muñoz, va para 11 años ya, que me ungió como pastor ante un presbiterio. Publiqué hace poco esto en el Facebook. Una vez más recordando, se está acercando la fecha, tipo cumplir 10 años de ungimiento y 11 años el año que viene, ¿no? Pero 10 años. Y fíjese algo importante, cuando él me está por dar mi carnet como pastor, Apolinario Jesús Muñoz, de Abasto, provincia de Buenos Aires, me dice, Apolinario Jesús, me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el carnet de pastor con una sola condición. Y también te vamos a ungir, pero con una sola condición. Entonces le dije, ¿cuál es la condición? Que siempre enseñes la verdad y nunca uses la palabra ni el púlpito para dañar a nadie. Lo único que te pido, hoy ya partió con el Señor, falleció con más de 70 años como pastor. Y usted sabe que le dije que sí. Y hoy día me estoy esforzando poder dar la palabra desde el púlpito para orientar a la gente, para ayudar a las personas, para sanar a los enfermos, pero jamás para poder defender mi verdad. Porque la palabra de Dios no está usada para eso, no fue establecida para defender mi postura. Entonces, debemos nosotros interpretarla de la mejor manera y poder defender la palabra del Señor por sobre todas las cosas. Si yo voy a vivir juzgando el ministerio de alguien a través del púlpito, tengo que dejar de predicar, porque estoy enfermando a las ovejas que me escuchan. Entonces, si alguien le es usado de una manera, Dios sabe por qué lo usa de esa manera. Una persona enferma espiritualmente es aquella que sabiendo la palabra de verdad no la vive. Sabiendo que está mal lo que está haciendo, no vive de acuerdo a la palabra, conociendo la verdad. Pablo alertó a Timoteo del peligro de esta enfermedad, ¿sí? Y ahí lo vamos a poder ver. Si usted es tan amable, vaya a su Biblia. Segundo de Timoteo, por favor, en esta noche. Segunda de Timoteo,
Vamos a estudiar esto, ¿sí? Pablo habló a Timoteo de esta verdad tan importante. Segunda de Timoteo en esta noche. Lo vamos a estar estudiando juntos. Ya lo leo. Ya lo leo. Ahí lo copio en el comentario también para que usted me lo tenga presente. Segunda de Timoteo, entonces, en esta noche leemos. Recuérdales esto, dijo Pablo a Timoteo, exhortándole delante del Señor, que a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada aprovechan, ¿sí? De nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquello que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con los cuales de corazón limpio invoquen al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si yo me airo corrigiendo a alguien que se opone a la verdad o a la enseñanza que estoy transmitiendo, entonces estoy mal. Pero sí quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Entonces, ¿para qué la palabra del Señor? Para poder instruir, enseñar, capacitar, para poder ayudar a otros, para poder instruir a otros, ¿sí? Para poder estar estableciendo. Ahora, dice la palabra que hay vasos para usos de honra y deshonra, ¿sí? Y para usos viles allí también, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que podemos llegar a ser instrumento en la mano del Señor si nos limpiamos de todo aquello que está mal. Entonces acá es importantísimo lo que estamos estudiando hoy. Quiera Dios que podamos ser libres de toda esta situación que muchas veces nos afecta. Vuelvo a insistir en esto, ¿no? Muchas personas están enfermas espiritualmente por malas enseñanzas, malas instrucciones, por malos consejos que se está recibiendo. Entonces debemos eliminar muchas personas, y esto es un consejo que te doy hoy, y te pido que lo tomes y lo medites y lo pienses. Si estoy mal, equivocado, dímelo. Pero el mejor consejo que te doy es cuando alguien te está dando una enseñanza, cuando alguien te está aconsejando, cuando de pronto alguien te dice algo con respecto a alguien, con respecto a alguna situación, con respecto a algún mover, estas cosas, ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Y si tú encuentras que en la palabra del Señor no está correcto lo que se está haciendo y lo que se está diciendo, reprende en el nombre de Jesús. Repréndelo. No permitas que algo que está fuera del fundamento de la palabra pueda afectar tu crecimiento y tu relación con Dios. Entonces, hoy es necesario que nosotros seamos libres, que podamos crecer en libertad. Mire, cuando hay una enfermedad espiritual cuesta ser libre. Te lo digo por experiencia. Muchos años atrás, cuando comencé y cuando empecé, me costó sanarme. Y yo pensaba que estaba hasta demoniado, pero no, era por palabras que se soltaron en contra de mi vida. Cierta oportunidad, alguien que no era cristiano, no era creyente, me dijo, nunca vas a ser feliz en el mundo. Y esa palabra marcó mi vida por mucho tiempo, pero después, conociendo la verdad, me esforcé a que puedan las cosas funcionar de manera
totalmente diferentes a lo que se dijo de mí. Y hoy que estoy en el cristianismo, que estoy en el Señor, que estamos predicando la palabra del Señor hace más de 30 años, puedo ayudar a otras personas a que puedan ser libres en este sentido. ¿Por qué? Porque a veces usted, como dije al comienzo, usted puede estar allí imposibilitado a poder avanzar y crecer en el mundo espiritual por una palabra que alguien soltó sobre tu vida. Entonces, el Señor hoy está dándonos la oportunidad de ser libre. La oportunidad de ser libre. Que el Señor pueda ayudarnos a crecer en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En esta noche diga conmigo, yo renuncio a toda mala enseñanza, toda mala instrucción que ha desviado mi vida del propósito de Dios en mí. En el nombre de Jesús. Esta enfermedad es contagiosa y si nos juntamos con un enfermo espiritual, vamos a terminar con él. Es algo muy parecido cuando hay un chismoso en la zona y si te enredas con ellos vas a ser chismoso. Suelo escribir ahí por mi estado de Facebook, a veces digo, hace poco dije que los demonios se agrupan. Y es verdad, si hay un demonio dando vuelta por allí, afecta a muchas personas que están debilitadas en la fe y de pronto viene el otro demonio y viene todo el género junto allí y afecta a un grupo. Lastima la casa del Señor, enferma el cuerpo de Cristo. Es importante crecer de una manera sana en el Señor para poder tener buenos fundamentos en el Señor. Entonces no juzguemos lo que no conocemos, juzguemos lo que sabemos en Dios. La Biblia dice que el que cree estar sano, que lo demuestre, ¿sí? ¿Cómo lo demostramos? La palabra de Dios va a permanecer en nuestra vida siempre y va a ser la que nos va a guiar y nos va a orientar a nosotros. Nos convertimos, eso lo puede ver en Juan capítulo 2, verso 14. El libro de Santiago nos dice la palabra en el verso 22 al 27 que somos hacedores de la verdad. ¿Cómo conocemos que estamos creciendo en el Señor? Cuando somos hacedores, no solo oidores de la verdad, sino hacedores de la palabra. Y como usted es hacedor de la palabra, ejecuta la palabra para que la palabra traiga medicina en su vida también. Entonces usted allí cambia las cosas. Nunca me olvido una experiencia que tuve en el Señor. Discipliné a una persona y de pronto viene alguien y me dice, si sigues haciendo esto, no vas a ser prosperado nunca. Hace muchos años atrás. Y yo lo discipliné a este varón por una actitud muy equivocada. Estaba orando para que los hermanos se vayan de la iglesia porque él quería ser el único que podía limpiar la iglesia y predicar. No quería que nadie pueda ser ascendido en el rango. Entonces yo le llamé al orden, le dije, cambia tu postura, no puedes predicar la palabra teniendo este tipo de corazón. Me estás orando de manera jezabélica, me estás haciendo una oración de brujería dentro de la casa, hasta ayunaba en ese aspecto. Entonces no lo discipliné como muchos hacen, ¿no? Le dije, por un tiempo, vamos a corregir este caminar tuyo y alguien me dijo, no vas a ser prosperado. Y yo hice lo que es correcto, ¿no? No puedo tener a uno que me esté orando, haciendo una oración de brujería en contra de la iglesia y ministrando la palabra, ¿no? Es incorrecto. Entonces, corregí lo que estaba queriendo ser defectuoso en ese momento. Entonces, si la palabra del Señor está en tu vida, tú eres el hacedor de la palabra, pero también debes aplicar la palabra para crecer a través de ella. Eso lo puedes ver en Santiago 1, 22 al 27. Lo tercero que podemos enumerar acá es que debemos desechar, perdóname la expresión, debemos desechar toda basura de nuestra vida, todo aquello que está incorrecto, todo aquello que está mal, ¿sí? Ahí te está saludando, amor, la hermana Viviana Marín, te está mandando un saludo, ¿sí? Ahí mi esposa también le saluda, hermana Viviana Marín, en esta noche, gracias por el saludo. Entonces, desechar todo lo malo que hay en nuestra vida, caminar correctamente. Mire, te hablo de mis experiencias. Me costó mucho avanzar en el Señor, te estoy hablando muchos años atrás, porque mi corazón estaba enfermo. Conociendo la verdad, como recién te dije, usaba la palabra para contender, para defender mi postura.
Y es erróneo la actitud nuestra allí. Yo por mucho tiempo lo hice, te estoy hablando de mi tiempo de juventud, hace muchos años, y defendía mi mala postura, mi mala conducta, mi orgullo, ¿sí? Defendía a través de la palabra. Sí, porque la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. No, la Biblia no es para poder crear conflictos ni nada por el estilo. No podemos usar la palabra del Señor para defensa nuestra. Si usted no tiene nada malo, si usted nunca hizo nada, deje que la palabra te represente, te limpie, deje que Dios pelee tu causa, no te defiendas. Si no hiciste nunca nada, si no hiciste nada equivocado, deja que la palabra te defienda. Pero la Biblia, Pablo le dijo, la palabra no puede ser usada, le dijo a Timoteo, para poder contender. Entonces debemos caminar de una manera correcta. La verdad es que si el Evangelio está dividido, y no existe homogeneidad en los pensamientos conforme a la palabra. Entonces, el Evangelio no puede estar dividido, es uno solo. Algunos piensan que el que danza está endemoniado, ¿sí? Está endemoniado. A nosotros nos caratulan así, nos caratularon, no, esto no es de Dios, y las chicas ponen su ropa de danza, son diabólicas, son satánicos todas esas ropas, dice. ¿Dónde está escrito la palabra? No lee la Biblia. David danzó y se hizo más vil para que Dios sea exaltado. Otros dicen que los milagros ya no son de ese tiempo. ¿Sí? Ahora ya nadie ora por liberación en las iglesias. Me tocó a mí una vez. ¿Cómo? Que dice, ay, me da asco cuando vomita. Sí, ¿no? Que algunos tienen repugnancia, dice mi esposa, cuando la gente vomita. A mí también. No te digo que no, pero a nosotros con mi esposa ministramos liberación. Y muchas veces me dejaron de invitar a iglesias a predicar. Yo hablaba con mi hijo Jonathan mientras trabajábamos revocando lo que va a ser nuestra futura casa acá en Florencia. Me decía, a mí me dejaron de invitar a predicar, porque cuando me toma la chiripiorca, le decía a mi hijo, como el chavo, no, me meto entre la gente a ministrar. Cuando Dios me manda a ministrar liberación, yo ministro liberación. Y empezaron a vomitar, a revolcarse, a pegar gritos allí, liberación a dos manos, y los obreros de una iglesia quedaban pensando. Me dejaron de invitar a predicar en algunas iglesias porque no predican liberación, no enseñan liberación, no hacen milagros. Entonces cuando vos te vas con eso es como que le estás llevando el evangelio equivocado, porque no estudian la palabra, porque no tienen el mensaje, no hay una revelación. Entonces después le dicen a la iglesia, no hay que invitarle más a este por esto, por aquello y lo otro. No, la palabra del Señor nos enseña que debemos echar fuera demonios. Y si Dios me manda a ministrar liberación junto con mi esposa a alguien, ahí estamos pendientes para liberar a la que tiene que ser liberado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas personas que ya, y cuando empezaron a ver manifestación, ya directamente ya me hicieron a un costado también. Pues nosotros somos de dar libertad al Espíritu. Nos encanta la administración del Espíritu Santo en nuestra congregación, donde vamos. Que el Señor se encargue de liberar a las personas. Pero hay muchos que no enseñan esto, hay muchos que no viven esto. Entonces, juzgan lo que no conocen, porque tienen entenebrecidos sus pensamientos. Entonces, no. La iglesia necesita liberación. La iglesia necesita liberación. La iglesia necesita liberación. Usted no puede llevar una maleta vieja. Uno puede vivir siendo un odre viejo delante del Señor. Debe renovarse. Entonces, cuando hay un mensaje equivocado, cuando usted escucha de que ya no es necesario la danza, cuando usted escucha que los milagros no son de ahora, ya tiempo las profecías pasaron, ¿sí? Cuando te dicen que de pronto empezaste a hablar en lengua. El otro día mi esposa ministrando acá y una jovencita hablando en lengua acá en la administración nuestra de la casa, que fue el sábado a la noche, ahí Rocío, hablando en lengua, y cuando le escuchan hablar en lengua son endemoniados esto, porque no conocen, hablarán nuevas lenguas, dijo Jesús, ahí está escrito en la Biblia. Entonces, echarán fuera demonios, fíjese el mandato de la palabra. Pero hay iglesias que no enseñan, y enseñan a sus discípulos, a sus ovejas, que lo que estamos enseñando está mal. Cuando nosotros vinimos a Florencia a predicar la palabra, trabajamos mucho en lo que es la parte de liberación, sanidad del alma, sanidad espiritual, en lo que es
liberación y todas esas cosas, desde que comenzamos acá, ya antes de estar como pastor en Florencia, mucho antes, ya con mi esposa nosotros trabajábamos en esta área, 30 años ya, te estoy hablando del servicio. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos nosotros a liberar y de 20 kilómetros a la redonda nos decían, le decían, no, porque la gente sabía que había milagros, sanidades, liberación, y querían venir, y los pastores le dijeron, no son cristianos, son brujos. Y así le hablaban de nosotros, ¿me entiendes? Porque cuando no tenés experiencia, y cuando desconocés la verdad, y cuando desconocés el misterio de la palabra, entonces la vida, el ministerio de otro para vos está mal, está equivocado. Entonces, ¿cómo yo puedo en un momento determinado caminar de manera correcta y instruir? Estudiando la palabra. Déjese usted ministrar por Dios en esta noche. Te invito a que lo hagas. Déjate que en esta noche Dios pueda sanar tu corazón, ¿sí? Que acá dentro de esto no puedas estar enfermo, ¿sí? Acá en tu corazón no haya enfermedad. No, desecha. Si eres una persona que estás orando y estás intercediendo, estás gimiendo, estás sintiendo dolores de parto cuando oras por alguien, intercedes por alguien, deja que el Espíritu Santo sane tu corazón. No puedes guardar rencor, no puedes tener envidia, no puedes estar difamando, hablando. No. Esto es enfermedad espiritual. Y estás enfermando. No tan solo tu vida, sino el que te escucha. Entonces, hoy es importante. ¿Cierto? Hace muchos años atrás, y lo mantengo firme siempre, muchos años atrás, sucedió algo y los hermanos venían y me decían, pastor, usted sabe esto, pastor, usted sabe esto. Y hablaban de un ministro. Y yo ¿sabe lo que le confronté? Le dije, miren, hagamos algo en este tiempo. Oremos al Padre, liberémonos y dejemos de tocar este tema, dejemos de hablar de esto, porque esto produce perjuicio en nuestra vida espiritual. No podemos nosotros hablar de otros ministros. Deje que Dios se encargue. ¿Me entiende? Y yo hablaba de un antiguo pastor que nosotros teníamos, por el cual nosotros establecimos la iglesia en Florencia. Deje que el Señor se encargue. Si Él se equivocó, dejen que se encargue. Si Él no hizo daño, deje que Dios se encargue. Nuestra responsabilidad en Dios es bendecirlos. Orar por ellos para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere, para que Dios los colme de bendiciones. Nuestra vida en el Señor debe ser así, ¿no? Debe ser así. Entonces, en esta noche, allí donde usted está, yo te invito a que hagas algo y que digas, Señor, hazme libre. Señor, hazme libre. Señor, hazme libre. Y que Dios sane tu corazoncito y pueda ministrar la palabra de nuestro buen Dios con buenas cosas, con buenas enseñanzas, con un corazón sincero, con un corazón limpio, agradable a la presencia de nuestro buen Dios. Amén. Seguimos para poder concluir en esta noche. Vamos a ir concluyendo para orar. Entonces, algunos dijimos que piensan esto, piensan aquello. Ahora, son cosas que pueden marcar o pueden estar marcadas en nuestra vida por malas experiencias de Dios, y por eso nosotros enseñamos de esa manera, ¿sí? Cuando la palabra es mal enseñada, ¿sí?, en cosas como que Jesús era pobre porque no tenía dónde recostar su cabeza y cosas así, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? O que las mujeres no tienen por qué tener parte del ministerio. No nos olvidemos que las primeras que hablaron de la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Débora era jueza y era profeta. ¿Me entiende? Esther, la reina, arriesgó su vida por amor al pueblo. ¿Me entiende? Entonces, las mujeres fueron las primeras evangelistas, las primeras que anunciaron el mensaje de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las que estaban allí. ¿Y qué quiere que te diga? Yo, dentro de nuestra iglesia, tenemos nuestro ministerio, tenemos más mujeres que hombres. Y nuestra congregación se fundó con mujeres. Con mujeres. Tengo mujeres profetas, mujeres predicadoras, mujeres intercesoras, líderes de mujeres, líderes de danza que son mujeres. Y yo me siento muy contento, ¿no? Disfruto cuando ellas
están ministrando al Señor. Me da gozo y me da alegría, porque son las mujeres atrevidas en el Señor. Y son las que apuntalan la iglesia. Muchas veces las mujeres son las que están siempre. Hoy escuchaba al profeta Daniel Ponce hablar, y yo también tengo que decir, nosotros cavamos pozos para hacer cimiento, levantar las paredes con mujeres. Estamos levantando el templo. No digo que los hombres no están, pero en su mayoría son mujeres. Entonces, en su mayoría son las mujeres ministradoras de la casa de nuestro buen Dios. Entonces, bendecidas sean ellas, ¿sí? Entonces, es importante ellas. El diablo tiene poder y no debemos nosotros enfrentarnos, ¿sí? O que no podemos enfrentarnos a Satanás, muchos dicen. No, yo me acuerdo cuando me enseñaban, no hay que hablar tanto de Satanás, no hay que orar en contra de él porque vamos a salir mal, vamos a estar enfermos, vamos a pasar por esto, vamos a pasar aquello. No, al diablo y a sus demonios hay que reprenderlo y echarlo fuera. La palabra ha sido adulterada y se ha creado diferentes denominaciones, ¿sí? Eso lo hemos hablado. Entonces, ¿acaso no somos de Cristo? El problema es que la enseñanza a la gente a defender, enseñamos mal a la gente, a defender la doctrina que manejamos nosotros dentro de la iglesia, y olvidando el fundamento de la fe. En este caso podemos decir, se aconseja que no es importante la denominación para que profese cualquier hermano en Cristo, solo que podamos nosotros ver que realmente fue redimido por la sangre de Jesús y enseña correctamente la palabra. Si tú encuentras ese, hazlo. Mis hijos Esteban y Jonathan eran pequeñitos, muy chicos. Nosotros ya estábamos casados con Esteban, Jonathan, y congregábamos en un lugar, pero había un hombre que vivía en concubinato y era ministro de la casa. Yo siempre le dije a mi esposa, con ellos, a veces yo tenía por horarios, por mi servicio, a veces no podía estar congregado un fin de semana, por ejemplo. Entonces le decía, por este hermano, no es que le aborrezco ni nada por el estilo, no, pero como está en adulterio, no le dejes ministrar a mis hijos con él, ni tú te dejes orar por él, porque está en pecado. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces nosotros permitimos esto, porque predica lindo o porque aporta buena plata dentro de la iglesia. No, hermano, está equivocado. Podrás firmar un cheque por $1000 si quieres, pero si estás en pecado no puedes ocupar un lugar hasta que no te arregles en tu situación legal con Dios. Entonces la iglesia no puede vivir de esta situación. La iglesia debe crecer en sanidad. Debemos manejarnos de esta manera para que nosotros podamos tener buena gente dentro de la iglesia, personas que puedan atender correctamente la obra del Señor. Entonces, echemos fuera la enfermedad espiritual en esta hora. Pablo habla en Gálatas 5:25 y 6:1 con respecto a nuestra vida espiritual, y cabe hacernos una pregunta. ¿Por qué siempre queremos tener la razón en lo que creemos? Escuche bien, ¿por qué siempre queremos tener la razón en lo que creemos y no lo pasamos por el colador una palabra? Es decir, ¿por qué siempre debemos tener como verdad lo que nosotros decimos y no es verdad lo que otro pueda pensar? Porque hay una situación en nuestras vidas. Hablaba con mi esposa, para ir concluyendo con esto, esta noche hablaba con mi esposa estos días pasados, que yo no puedo violentar a mi mujer, por ejemplo. No puedo violentar. ¿Tenemos problemas como matrimonio? Claro que sí. ¿Hay una diferencia? Claro que sí. ¿Discutimos? ¿Quién no discute en la vida con su esposa o la hermana con su esposa? El tema está que se puedan llevar bien, tener un buen matrimonio, y esforzarse para ser buen ejemplo. Y con mi esposa nosotros procuramos siempre estar muy bien, ¿sí? Ayer, por ejemplo, le decía, tú eres el mejor regalo que Dios me entregó. Y qué lindo, ¿no? Porque la verdad, ella es mi panal de miel. Todo el mundo la conoce como mi panal de miel. Y lo va a seguir siendo. Es la que me empalaga todos los días con sus besos y con su amor hacia mi persona. Y digo lo siguiente, ¿tenemos problemas? Sí tenemos problemas. ¿Hay una diferencia con mi esposa en algunos pensamientos escriturales? Sí, pero nos sentamos a dialogar y vemos para acomodar las cosas, para atender la obra del Señor de manera sana, correcta. ¿Me entiende? Los dos tenemos pensamientos diferentes, cultura, enseñanzas diferentes. Entonces, ¿puede haber una diferencia? Claro que sí. Pero si yo soy un violentador y un sometedor de mi esposa,
no soy apto para predicar la palabra, porque estoy mal, le decía a mi esposa. Entonces, tenemos que crecer en libertad, y no es porque pasa algo entre nosotros, sino que estábamos hablando de lo que es el servicio, el ministerio de la casa del Señor. Entonces, no podemos ser violentos, no podemos ser sometedores. Mi esposa no puede estar conmigo por temor, debe ser libre. Entonces, todo esto influye a que yo dé una mala enseñanza a la iglesia. No puedo ser una apariencia. A mí me encanta ser como soy, que todo el mundo me conozca tal cual soy. Así como usted me ve, así soy en todos lados, con defectos y con virtudes. ¿Me enojo? Sí. ¿Levanto un tono de voz? Sí. De hecho, tengo el tono de voz bastante elevado, que muchos piensan que estoy enojado, y no, es mi forma, el tono de mi voz es bastante elevado. Ahora me estoy controlando un poquito para poder transmitir, pero tengo el tono de voz bastante elevado. Pero el que me conoce como corresponde sabe que vos me hiciste un daño y te sentás mañana conmigo a comer en mi mesa. Porque procuro tener un corazón sano en el Señor. Y entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué te quiero decir con todo esto hoy, mi hermano, vos que me estás escuchando y que me estás teniendo paciencia en esta noche? Desecha cosas que no están correctas en tu vida. Hay muchos hermanos que me están siguiendo y que están conectados conmigo ahora, ¿sí? Y que son ministradores de la palabra, son personas que están enseñando, instruyendo, están casados, tienen sus esposas, tienen sus hijos, tienen sus esposos. Entonces, seamos correctos en la enseñanza. Hablaba con una hermana de nuestra iglesia hace 3 años, casi 4 atrás, y le digo, ¿por qué tu esposo no congrega? Y no sé. Un día nos fuimos a verle, estuvimos charlando. Y le digo, ¿por qué no congregas? Si escuchas el mensaje que damos todos los días por la radio, estás escuchando alabanza, tenés un corazón bueno, le digo, no tenés malicia en tu corazón, ¿por qué no congregas? Entonces el varón me dijo, no, lo que pasa es que mi mujer hace esto, aquello, lo otro, y de pronto esto, aquello y lo otro. Entonces yo le digo, corrige tu camino, mujer, para que tu esposo sea salvo. Esfuérzate. Empezó a congregar. A los 3 meses se bautizó. Hoy es ujier de la iglesia. Y es un buen varón de Dios en la casa. Viene junto con toda la familia. Predica a sus hermanos. Convirtió a parte de su familia para el Señor hoy. ¿Todo por qué? Porque su esposa corrigió su camino. ¿Me entienden? Entonces muchas veces nosotros creemos tener la verdad, aunque la tengamos, perfil bajo, caminar incorrectamente. Si usted en esta noche que me está siguiendo y me está escuchando hoy, todo este tiempo me está siguiendo, ¿qué te parece si en esta noche nos evaluamos a nosotros mismos y oramos y le decimos, Señor, en esto me equivoqué, esto hice mal? Somos ministros de la casa del Señor. La mayoría de los que estamos siguiéndonos uno con el otro somos ministros. No podemos nosotros predicar a Cristo teniendo rencor, odio, bronca. Yo no puedo mirar a mi esposa odiándola y mañana predicar en el púlpito. ¿Me entiende? No puedo hablar mal de mis hijos y mañana predico la palabra del amor de un padre hacia sus hijos. Cuando tengo mal a mis 2 hijos, Jonathan y Esteban, estoy hablando de ellos 2, o hablar mal de mis nueras, de mis nietos y después hablar bien de la familia, no puedo, porque eso es enfermar a la gente. Yo estoy enfermo, necesito ser libre. Entonces, en este tiempo la iglesia necesita personas sanas en su casa, personas que puedan confrontar la verdad, confrontar el engaño y la mentira, a través de la verdad. Personas que puedan predicar a Cristo crucificado entre los muertos, y a este crucificado y resucitado entre los muertos, dijo Pablo. Cristo es el mejor ejemplo de vida que tenemos. Cristo Jesús dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y aún estando clavado en la cruz, salvó al que estaba al lado. Mostrando qué es amar, mostrando qué es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Jesucristo dijo, oren por aquellos que los maldicen. No oren en contra, oren, bendíganlo. ¿Entiende? Entonces, ahora en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
líbranos del mal. Entonces, para nosotros poder, y todavía dijo, si vosotros no perdonáis a aquellos que ofendieron, como vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Entonces, si nosotros tenemos todo esto en nuestro corazón, hay una enfermedad espiritual que debe ser combatida en esta noche. En esta noche. Mire, te estoy hablando de mi matrimonio. Mi esposa un día dejó de insistirme en tantas cosas y me convertí a Cristo. Hoy estamos sirviendo los dos juntos. Y yo doy gracias por lo que mi esposa hizo, las ayunos que hizo, las oraciones que hizo, y por permitirme poder servir a Dios junto con ella. Pero nosotros debemos trabajar en esta manera. ¿Entiende? Una iglesia sana representa a Cristo en la tierra y produce milagros donde va. Pues en esta noche, usted está allí. Vamos a permitirle a Dios que pueda sanar nuestro corazón en esta hora. Librarnos de todo juicio, de todo mal. Que el Señor pueda perdonarnos y nos pueda llevarnos al conocimiento de la verdad. Entonces, repito esto. En Gálatas 5:25 y 6:1 habla Pablo con respecto a esto y dice, y también nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Porque siempre queremos tener la razón, porque algo hay en nuestra vida que todavía nos está llevando a poder hacer las cosas equivocadas. La palabra adulterada es el torcer una verdad y hacerla una mentira disfrazada de luz, y esto es enfermedad espiritual. Y antes que me lo preguntes nuevamente, te lo dejo en comentarios para que lo tengas presente, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Dice, la palabra adulterada es el torcer una verdad y hacerla una mentira disfrazada de luz, y esto es una verdad espiritual. ¿Qué te parece si oramos en esta noche y nos vemos mañana a la misma hora en este lugar? Y vamos a orar juntos. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. En esta noche, Dios eterno, pedimos primeramente, conforme a la enseñanza, a la palabra que hemos recibido, que tú puedas perdonar nuestras faltas, nuestros pecados. Reconocemos hoy que muchas veces hemos errado el blanco, hemos hablado más de nosotros que de ti, y hemos defendido más nuestra postura que tu palabra y tu presencia y tu reino en nuestras vidas. Por eso en esta noche te pedimos que puedas perdonarnos, Señor, que puedas librarnos de todo juicio, de todo mal. Nos arrepentimos de nuestra actitud y te pedimos que la vida de Cristo reine en nosotros. Ayúdanos a superar obstáculos, ayúdanos a vencer obstáculos y a poder enseñar tu verdad. Aquellos, Señor, que estamos sirviéndote a ti, te pedimos en esta noche que sane nuestro corazón. Que no haya nada, Dios, que pueda traer torpeza. Que no haya nada que nos pueda dañar. Perdónanos, Señor, aún por haber enseñado de manera equivocada tu palabra, por haber hecho que tu pueblo, tus hijos, puedan haber errado el blanco, equivocarse en el caminar suyo. Que en esta noche, Dios, podamos ser libres. Ayúdanos a través de tu palabra. Examínanos, pues, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad de nosotros. Límpianos, Señor. Moldéanos de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu imagen y semejanza. Permítenos ser embajadores de tu reino en este tiempo. Ayúdanos a poder ser luz en medio de las tinieblas y hacer esa sal que no es corrompida, sino que es para preservar la vida de muchos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias en esta hora, Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Nos reencontramos mañana, 19:30 horas, en este mismo punto. Dios me bendiga. Gracias por estar.